Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a su espacio, a nuestro espacio Cristianismo Profundo, donde continuamos estudiando, hermanos, la palabra de Dios juntos, donde seguimos aprendiendo con la intención de crecer y madurar en la palabra de Dios. Seguimos bajo el estudio del pecado al servicio y a la vida eterna, y bajo el subtema o tratando y explicando lo que es el arrepentimiento. Correcto. La semana pasada vimos 4 preguntas y pusimos pausa, y hoy vamos a quitarle pausa y vamos a continuar con la lección. Pero antes de comenzar, hermanos, le hacemos la recomendación de cada 8 días de que aliste su Biblia y lo que necesita para hacer apuntes. Y sin más preámbulo, hermanos, vamos a pedir al pastor Moy si nos ayuda con la oración para comenzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor, por este medio, Señor, y poder compartir con nuestros hermanos que están ahí en casa, Señor, en sus dispositivos móviles viendo este video, Señor. Gracias por la bendición que podemos ser, Señor, para otras personas, Señor, y que también es para nosotros estudiar tu palabra, Señor, y estudiar estas preguntas, Señor, y sobre todo aplicarlas a nuestra vida, Señor. Te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestra vida, que no permitas que el enemigo nos distraiga, Señor, en esta tarde de esta lección, y te pedimos, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que podamos retenerlo lo más que podamos, Señor, y como repetí hace rato, Señor, poder aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor, y llegar a practicar un cristianismo profundo. Te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Del pecado al servicio y a la vida eterna. En semanas pasadas, hermanos, hablamos mucho acerca del pecado, cómo se introdujo el pecado y las consecuencias que esto trajo, pero también, hermanos, aprendimos la solución de Dios para este pecado. Y de alguna manera todavía estamos en ese espacio, porque parte de la solución de Dios para esto, hermanos, es el arrepentimiento. Y vamos a ver varias facetas del arrepentimiento. Ahorita estamos en esta explicación, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Pues simplemente arrepentirnos. Y arrepentirse quiere decir, o las implicaciones que tiene arrepentirse es apartarse del pecado. Cuando nos arrepentimos, hermanos, Dios no solo promete limpiar nuestros pecados, sino también darnos un descanso espiritual. Explicábamos, hermanos, que al principio el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados. Ahí es donde está la dificultad, ¿verdad? Pero precisamente, hermanos, una de las maneras de mostrar arrepentimiento es apartándonos de las cosas que no le agradan a Dios. Y también, hermanos, de las cosas que nos dañan en todo nuestro ser, es decir, lo que daña nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y las cosas materiales, hermanos, o lo que nos rodea también, pues ahí tenemos hábitos y cosas de las cuales nos arrepentimos y tenemos que apartarnos porque dañan a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a la gente en torno a nosotros, ¿verdad? Por esta razón es que muchas veces el arrepentirse y apartarse de esas cosas para algunas personas es doloroso. Sí. Entonces, estuvimos hablando en torno a eso la semana pasada. Pusimos pausa, ahora la quitamos y continuamos en este tema, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Ya le volví a poner pausa porque yo ya se la había quitado. Oh, perdón, ¿ya la habías quitado? Híjole. Déjese la quito otra vez. Ya sale. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué dijo Jesús que pasaría si no nos arrepentimos? Bueno, la respuesta la encontramos, seguimos en el Evangelio de Lucas, que ha sido más o menos el centro de la lección, de las preguntas. En Lucas capítulo 13, versículos 2 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esta respuesta o estos versículos nos dan a entender que no porque la gente se vea santa, pues ya tiene ganada la vida eterna, ¿no? Como dice aquí, a veces creemos que la gente merece el infierno e incluso hasta llegamos a juzgarlos y decimos, no, ¿cómo esa persona va a merecer el infierno? Como dice aquí, no, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Y habla y enfatiza en los dos ejemplos que da, en el arrepentirse, en la acción, en el propósito de arrepentirse, pedir perdón y, como decíamos al principio de la lección, hacer un cambio, voltear nuestra vida y ir en la dirección correcta que el Señor nos pide, ¿no? Creo que también nos habla un poco de que como seres humanos tendemos a ponerle nivel, creo, a los pecados. Colores a los pecados. Y este pasaje nos aclara que todos los que han pecado, sea una mentira, desde una mentira hasta un asesinato, la lujuria, a un chisme, todo pecado, si no venimos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, a la obra de Cristo, como dijo nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, todos vamos a perecer. Es bien interesante. Están hablando de los ejemplos que pone el Señor. Y dice el versículo 1 de este pasaje: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, estaban platicándole al Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea que hubo un terrible sufrimiento. Por esa razón el Señor pregunta: ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, sí había algo ahí para asustarse, pero dice, pues aquellos porque cayeron en manos de Pilato, pero no eran más pecadores que ustedes, ni ustedes son más santos que aquellos. Si no hay arrepentimiento, y si no se abandonan las prácticas que ofenden a Dios, que dañan nuestro cuerpo y que dañan a nuestro entorno, vamos a enfrentar situaciones sumamente difíciles. Por eso, el llamado del Señor aquí es arrepentirse, como bien decían aquí los muchachos, en los dos ejemplos que está poniendo el Señor. En otro caso, a un grupo de personas les cayó una torre, y el Señor le dice, y pensaban que esos que fueron aplastados por la torre eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén. Y otra vez dice, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijo Jesús que pasaría si no nos arrepentimos? Estamos en peligro. Tal vez no se va a mezclar nuestra sangre como el caso de los de Siloé, y tal vez no como los galileos, perdón, y no nos va a caer una torre como la de Siloé, pero hay peligro, sí, ¿verdad? Y cada persona, hermanos, se enfrenta a situaciones difíciles según las circunstancias que le rodean. Estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, puede traer terrible dolor a la vida, a la familia. Por eso vale más aquí estas dos cosas que estamos mencionando ahora: arrepentirnos, pero también dejar de hacer las cosas que no son agradables delante de Dios. Es correcto. ¿Okay? Sí, un comentario aquí que sale en el versículo 5 dice: cuando una persona muere en un trágico accidente o sobrevive a él milagrosamente, no es una medida disciplinaria, porque a veces tratamos así las cosas que nos pasan. No, es que Dios me está castigando. Y dice, todos moriremos, es parte de la vida, pero Jesús ha prometido al que cree en Él que no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y es parte, ¿no?, de arrepentirnos y permanecer en el Señor para poder tener esa esperanza, ¿no?, de la vida eterna. Normalmente, hermanos, usando las palabras o el ejemplo que están poniendo Moy con este comentario, nadie se va
antes de tiempo. Y digo normalmente porque hay un pasaje, hermanos, en Eclesiastés. A ver si lo encuentro aquí. Porque sí dice en Eclesiastés, hermanos. ¿Cómo dice? Aquí está, en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 17 dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. Y en forma de pregunta dice: ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Claro. Normalmente decimos uno muere cuando Dios lo determina, y eso es una realidad, es un principio de las Escrituras. Pero aquí hay una pregunta bien interesante que hace el predicador, y dice: ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y no hagas mucho mal, ni seas insensato. A veces, hermanos, no reparamos en que no apartarnos del pecado, no apartarnos de la maldad, si no se va nuestra vida, afecta muchísimo nuestra calidad de vida que nos queda. Si para una persona, hermanos, Dios ha determinado su final, Dios tiene un principio y tiene un fin para cada persona. Y si Dios concede que una persona llegue al fin como Dios lo tiene determinado, pero esta persona hace cosas indebidas, va a alterar la calidad de vida. Porque hay personas, hermanos, que terminan su vida con una calidad muy terrible, mutilados de sus cuerpos, usando aparatos especiales para caminar, para moverse, y todo tiene que ver, hermanos, por no apartarse de las cosas que no le agradan al Señor. Claro. ¿Cuántas enfermedades, hermanos, cuántas infecciones agarra uno actualmente por acudir a cirugías, por ejemplo, a tatuajes, a situaciones que no son agradables delante de Dios, que dañan nuestro cuerpo? Y una cirugía mal hecha tiene a muchas personas. Es tan común encontrar este tipo de testimonios en la gente de la farándula, que echan a perder su cuerpo por cirugía tras cirugía tras cirugía, y al rato no pueden ni sentarse, no pueden ni levantarse, no pueden ni caminar, no pueden ni comer, no pueden ni abrir los ojos, y su calidad de vida es terrible. Sí. Y así le pasa a cada persona, hermanos, desgraciadamente, si no hay arrepentimiento y apartarse de las cosas que a Dios no le agradan. Claro. ¿Y cuántas cosas, hermanos, tenemos de veras con esta pregunta? Lo que Jesús dice que pasará si no nos arrepentimos, y nosotros agregamos aquí: si no nos apartamos de las cosas que no le agradan al Señor. Muy bien. Bueno, como siguiente pregunta, aquí tenemos: ¿a quiénes manda Dios que se arrepientan? Y la respuesta la podemos encontrar, hermanos, en Hechos, capítulo 17, versículo 30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿a quiénes manda Dios que se arrepientan? Bueno, la palabra de Dios es clara y dice que a todos los hombres en todo lugar. También Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más o menos van de la mano estos dos pasajes, ¿no? Todos necesitamos venir a Cristo, todos necesitamos tomar estos dos pasos del arrepentimiento y la fe para poder tener una reconciliación con nuestro Dios. Y aparte el pasaje más famoso, ¿no?, que todos conocemos, San Juan 3:16, dice la primera parte: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios está interesado en que todo el mundo se arrepienta, y como lo hemos mencionado en otras lecciones y en las predicaciones también, pues el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? O sea, no es para nosotros, pero pues muchos de nosotros no obedecemos y terminamos ahí, ¿no? O vamos a terminar ahí. Esperemos que no. Yo no. Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros. Sí.
También la Escritura dice, hermanos, el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese pasaje, hermanos, es una carta dirigida a una iglesia. Entonces, ¿a quién manda Dios que se arrepientan? Pues, según este pasaje, el apóstol Pablo, predicando en Atenas, comenzó predicando el evangelio, pero tuvo que llegar al mensaje del arrepentimiento, que es lo que leímos en estos versículos 30 y 31. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y todo esto en base al testimonio de Jesucristo, quien fue levantado de entre los muertos. Ahora, hermanos, vamos a ir un poquito más profundo. Ahora vamos a hablar directamente a la iglesia. La vida eterna comienza con el arrepentimiento de pecados, y nosotros estamos poniendo énfasis en apartarnos de eso. Pero no ignoramos, hermanos, que enfrentamos todos los días luchas y dificultades. Tenemos 3 enemigos muy poderosos con los cuales estamos batallando cada día y a cada instante. Es el mundo, es el diablo y es nuestra propia carne. Y cualquiera de estos 3 enemigos, hermanos, nos pueden hacer caer de un momento a otro, no estando nuestro estado de ánimo como nosotros quisiéramos en alguna situación, y hay una reacción no correcta que nos lleva a hacer, a pensar o a actuar o a decir cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Arrepentirnos. Claro. El arrepentimiento, hermanos, no solamente es para comenzar la vida cristiana, que es el requisito principal. Reconocer a Jesucristo, reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, proceder al arrepentimiento de las cosas pasadas. Pero una vez que estamos en el camino, debemos de estar bien alerta, hermanos, que no tengamos un día ofendiendo a Dios, sino que si por un mal momento lo hacemos, hermanos, la solución inmediata es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. ¿A quién manda Dios que se arrepientan? A toda la humanidad, para entrar a la vida eterna, pero también para continuar una vida de santidad delante del Señor. Eso es cotidiano. Sí, creo que como bien dice el pastor, todos tenemos nuestras luchas, tenemos en las secciones o los lados en nuestra vida que tenemos que seguir madurando y creciendo, en la que tenemos que seguir esforzándonos cada día, y vamos a seguir equivocándonos, hermanos, porque tenemos una tendencia a una naturaleza pecadora. Sí, desgraciadamente. Y entendiendo eso, hermanos, tenemos que también echar mano del arrepentimiento, creer en la palabra de Dios, que cada vez que venimos delante de Él, pues podemos ponernos a cuentas con Él, ¿no? Podemos ponernos en paz, y que fiel es Dios para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Así es. Y también lo extendemos a nuestros seres amados, a nuestro prójimo. Porque a veces la situación está no tanto con nosotros mismos, sino con otra persona. Y de esa manera también estamos alterando nuestra paz, nuestro orden. Arrepentirnos otra vez. Estamos haciendo énfasis. Dejar de hacerlo. Y ponernos en paz. Y caminar de la mejor manera que a Dios le agrada en nuestro diario vivir. Así es. ¿Ok? Tenemos más todavía. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué dijo el apóstol Pablo que Dios lo había enviado a hacer? Bueno, tenemos aquí la respuesta en un solo versículo, pero pues para entenderlo un poquito tenemos desde el versículo 12 hasta el versículo 18 del capítulo 26 de Hechos. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, y
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y la respuesta la basamos en este versículo 18 que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo que Dios lo había enviado a hacer? Abrir los ojos de las personas para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran la fe que es por medio de Jesucristo para el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es lo que yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de seguir haciendo, ¿no? Predicando, tratando de abrir el entendimiento y la visión de la gente para entender por medio de Jesucristo la salvación, el arrepentimiento, el perdón de pecados y sobre todo la esperanza que tenemos, que es la vida eterna. No era un mensaje cualquiera, hermanos, porque ese era el resultado que Dios quiere ver en la humanidad. Pero en el verso 16, Moy leyó toda la narración del testimonio de Pablo en cómo relata su conversión. Y le dice el verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y envía al apóstol a abrir los ojos de las personas que estaban en las tinieblas para que vengan a la luz, y en base al testimonio de Jesucristo en la vida del apóstol, a llevar a la gente al arrepentimiento y al perdón de pecados. Y como dice aquí el pastor Moy Jr., ese es un mensaje bien poderoso, porque este mismo Jesús, hermanos, que tuvo un encuentro con Pablo, es el mismo Jesús con quien nosotros hemos tenido el mismo encuentro. Así es, ¿verdad? Entonces, este es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo que debería de hacer en base a la experiencia que él había tenido con el Señor. Qué maravilla, ¿no? Qué ejemplo tan poderoso. Sí, lo interesante es que en los siguientes versículos también podemos encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje dijo Pablo que él predicaba? Y en Hechos capítulo 26, versículos 19 al 20 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bueno, una vez más vemos el testimonio del apóstol Pablo, lo que él mismo experimentó en primera persona fue el mensaje que él fue a predicar, el arrepentimiento y convertirse en el nombre del Señor. Me surge esta como inquietud, ¿no? Porque muchos de nosotros en estos tiempos nos atemoriza el compartir el evangelio, el decirle a una persona: arrepiéntete de tus pecados y busca la salvación, pon tu fe en Jesús. Pero el apóstol Pablo, recordemos que era el perseguidor de los cristianos. Y toda la gente lo conocía, toda la gente conocía al apóstol Pablo y decían: mira cómo pues si estaba persiguiendo a la gente y ahora es perseguido. Y precisamente veo estas palabras, ¿no? que dice aquí, sino que anuncie primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Corea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y muchos, yo me imagino que decían: ¿cómo me estás hablando de que me arrepienta a Jesucristo si tú eras el mismo que perseguías a los cristianos? Entonces, si el apóstol Pablo lo pudo hacer, nosotros también. O sea, si en algún momento usted dice: no, pero es que yo era una persona terrible y ¿cómo le voy a hablar a alguien del amor de Cristo? Pues el apóstol Pablo lo hizo. ¿Por qué usted no? ¿Por qué nosotros no? Hay un testimonio vívido que la gente puede ver. Tiene que haber un testimonio vívido. Sí, la experiencia del apóstol Pablo fue tan intenso, tan poderoso, tan real, tan genuino en su vida, que no pudo callarse. Y tendría que ser lo mismo con nosotros, ¿no? Sí. Y la pregunta es esta, hermanos: ¿qué mensaje dijo Pablo que él predicaba? Y aquí están las dos cosas de las que estamos hablando esta noche. Le habló a la gente de Damasco, de Jerusalén, de Judea y a todos los gentiles que se encontraban, que se arrepintiesen, número 1, y número 2,
que se convirtiesen a Dios. Este convertirse a Dios, hermanos, tiene que ver con dejar de hacer las cosas que a Dios no le agrada. No es nada más, hermanos, una expresión. Ya me convertí, ya me arrepentí, sino que tiene que haber una demostración. Y el siguiente versículo, la siguiente pregunta, nos va a ampliar la idea de esto. La siguiente pregunta sería, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? La respuesta la encontramos en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también hemos mencionado otro pasaje como el de que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestros pecados? Confesarlos. Lo hemos mencionado en muchas otras lecciones, el ejemplo de pedirle perdón a una persona, ¿no? Acercarnos y, Jehová, perdóname. Y Jehová pues se queda así como, pues, ¿y de qué te perdono, no? Entonces, sabemos que Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, pero es necesario confesar nuestros pecados y hacerle notar al Señor que estamos arrepentidos de verdad. Dice la palabra del Señor que el Señor no rechazará un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando nos humillamos y venimos en realidad arrepentidos, el Señor perdona nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. Es tremendo este pasaje, hermanos, de Proverbios 28:13. Pero el que los confiesa y se aparta. Ahorita vamos a estudiar un pasaje más de Hechos, capítulo 26, que implica apartarse. ¿Ok? Pero viendo Proverbios 28:13, el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? Es confesarlos, es mencionarlos, es decirlos. No solamente es un pensamiento, es una acción, y inmediatamente después es dejar de hacerlo. A veces, hermanos, tenemos problemas en esta situación, hermanos, con el pecado, porque queremos agarrar todo un bonche de pecado como un ramillete y querer cambiarlo todo a una sola vez. Y muchas veces esto es una acción muy difícil, tirándole a lo imposible. He recomendado a muchas personas, especialmente por los malos hábitos que agarramos al caminar alejados de Dios, trabajar en nuestra vida, en una área de nuestra vida a la vez. Como dijo el himnólogo en algún momento, un día a la vez, mi Cristo. Okay. Y por ejemplo, explico esto. Si yo soy una persona que tiene problemas con la mentira y soy tan bueno que me convierto en mitómano, yo me creo mis mismas mentiras, pero yo sé que es mentira y la Biblia me enseña que no, tengo que arrepentirme y dejar de hacerlo. Entonces hoy me propongo, con la ayuda del Señor, a no mentir. Sí. Y estoy trabajando en eso en mi vida. Hoy no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Y tal vez, hermano, soy una persona que miente 10 veces al día. Pero hoy, como me propuse, nada más mentí 2 veces. Gracias al Señor, tuve un avance. Mañana voy a proponerme a no mentir ninguna vez. Y sigo trabajando en esa área de mi vida. Y puedo pasar un día, una semana, tal vez un mes, pero estoy trabajando y trabajando y trabajando y trabajando hasta lograr, con la ayuda de Dios, arrepentirme de la mentira y dejar de hacerlo. Como eso, podemos poner ejemplos de todos los malos hábitos que agarramos en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y es lo que nos enseña también Hechos 26:20. ¿Cómo le dijo Pablo a sus oyentes que podían demostrar su arrepentimiento hoy? ¿Cómo les digo? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí está la segunda parte. La palabra clave. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir de hacer obras dignas de arrepentimiento? Bueno, una breve descripción de esto, hermanos.
lo encontramos en Lucas capítulo 3, el mensaje que traía Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, gente que estaba practicando el bautismo de Juan. Pero Juan les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esta respuesta, hermanos, que la gente le daba a Juan el Bautista cuando eran confrontados con el pecado y les exigía hacer frutos dignos de arrepentimiento, y decían: y no me salgan con que nosotros somos hijos de Abraham, no me salgan con eso, es decir, no me salgan con una actitud religiosa, es lo que está diciendo. Y muchas veces, hermanos, queremos ocultar nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas en una actitud religiosa. Sí. Y como bien lo explica el pastor John MacArthur en su comentario de este versículo, dice: es imposible, hermanos, separar el arrepentimiento genuino de una vida transformada. No lo podemos separar. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber una vida transformada. Y es precisamente, hermanos, donde nos hemos entretenido esta charla el día de hoy. Arrepentimiento involucra dejar de hacer lo que al Señor no le agrada. Es correcto. Entonces, hay muchas cosas que enfrentamos, amados hermanos, en nuestro diario vivir, que incluso, ¿cómo nos causa problemas? ¿Cómo nos causa dificultades? Y como dijo el himnólogo en alguna ocasión, hermanos, tropezamos de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Entonces, nuestra invitación esta tarde, en la continuación de este estudio que venimos, es esto, y hacemos este énfasis. Hermanos, arrepentimiento involucra dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Esa es nuestra invitación esta noche. Y otra vez, hermanos, por causa de tiempo, aquí tenemos que hacer una pausa, y la próxima semana tendremos la tercera entrega de este mismo tema. Es correcto, ¿verdad? Porque no queremos correr, tenemos mucho material más que nos gustaría explicar, y por eso es que tenemos que hacer la pausa ahorita. Entonces, con el tema hasta ahorita, ¿va algo más para agregar? Pues solamente enfatizar una vez más, hermanos, que el arrepentimiento conlleva más que una simple confesión, conlleva obras, conlleva intencionalidad de dejar de hacer las cosas que no agradan a Dios, porque tenemos que recordar que nuestras obras certifican un arrepentimiento genuino. ¿Algo más, muy? Me gustaría compartirles esta frase: el arrepentimiento ordena a cada pecador que abandone su rebelión y tome la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es eso! Interesante. Amados hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que esta reflexión toque nuestra vida y nos ayude a tomar decisiones correctas en la práctica de nuestro diario vivir. Vamos a orar esta tarde. Querido Padre y Dios nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos darte a ti el honor y la gloria con todo nuestro corazón. Aleluya. Y Dios, gracias por la reflexión de tu palabra. Siempre lamentamos tanto estar sujetos al tiempo y al espacio, pero el tiempo que dialogamos aquí lo disfrutamos, y solamente queremos pedirte que esta reflexión traída este día, Señor, sea de bendición y edificación para todos nuestros oyentes, para nosotros mismos también. Si tenemos en nuestra práctica, en nuestro diario vivir, cosas que no te agradan a ti, que dañan nuestro cuerpo y dañan nuestro entorno, perdónanos, Señor.
y danos la fuerza para apartarnos y vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por nuestros hermanos que están recibiendo esta palabra esta noche. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos y nos vemos la próxima semana con este tema. Dios les bendiga. Dios les bendiga.